Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto volver a saludarlos. En esta ocasión les voy a platicar el proceso de importación o exportación de una mercancía de comercio exterior. Bueno, para empezar, cuando hablamos de importaciones y exportaciones, hablamos de mercancía que adquirimos dentro del país a un proveedor que se encuentra en el extranjero. El acto de traer la mercancía desde el extranjero hacia el interior del país lo conocemos como importación. Ahora bien, si nosotros tenemos un producto y un cliente en el extranjero desea adquirir ese producto, entonces el acto de sacar la mercancía del país y enviarla al domicilio de nuestro cliente en el extranjero lo denominamos exportación. ¿Qué debo entonces hacer o cuáles son los pasos que debo de seguir? ¿Qué elementos debo de considerar? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de realizar este tipo de actos de comercio? Porque finalmente de eso estamos hablando, de un acto de comercio. Es una transacción de una mercancía, que es cualquier objeto que se pueda adquirir a través de un bien o de una cantidad de dinero. Para nosotros poder realizar la importación de una mercancía, primero deberemos de considerar a nuestro vendedor en el extranjero. Es muy importante para que ustedes eviten situaciones que puedan significarles costos económicos o inclusive alguna revisión o alguna infracción que la autoridad considere que estamos cometiendo al momento de importar, de conocer a nuestros proveedores y saber que estamos tratando y negociando con una empresa o una persona que es formal. ¿Cuál es la autoridad que me puede llegar a revisar si estoy cumpliendo con las disposiciones legales para realizar esa importación? Bueno, en México esa autoridad son las aduanas, que pertenecen al Servicio de Administración Tributaria, que al mismo tiempo pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un organismo que depende de nuestro Poder Ejecutivo. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos a un proveedor, que inclusive y si es posible y muy recomendable, lo visitamos en el extranjero, vamos entonces a dejar las bases de esa transacción, que no es otra cosa que lo que voy a adquirirle y el precio que voy a pagar por ello. Una vez que yo ya sé que esa mercancía es la que yo quiero adquirir, la sugerencia es que ustedes se asesoren con un experto en comercio exterior para que ese experto les diga cuáles son los aranceles, cuáles son los impuestos que ustedes deberán de pagar en el momento en que esa mercancía llegue al país y se introduzca a ella. No nada más estamos hablando de la obligación de un pago de un impuesto. También las mercancías, dependiendo del tipo de mercancía, están sujetas a lo que se denomina regulación y restricción no arancelaria. ¿Qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Bueno, pues como su nombre lo denomina, regulan la entrada de mercancía o la restringen por muchos motivos. Uno de los principales es porque también México busca proteger la economía nacional. Si nosotros importamos un producto de un país extranjero que se produce en México, vamos a tener una restricción de un arancel que deba ser justo para poder competir el mercado nacional con esa mercancía del extranjero. También tenemos lo que llamamos tratados internacionales de comercio, como el famoso TLCAN, reciente TEMEC, en donde uno o varios países llegan a un acuerdo para beneficiarse en cuanto al pago de los impuestos y estas restricciones y fomentar el comercio entre esos países. Un ejemplo que les voy a dar es muy claro. Aquí en México nosotros tenemos productores de textil y el textil es una mercancía que la encontramos a precios muy económicos en el extranjero, especialmente China e Indonesia. Estos productos son más económicos que los productos nacionales
por las cargas laborales que en México se tienen, porque en México sí se cuidan y se garantizan los derechos sociales de las personas. En el extranjero no es así. En el extranjero, como en China o como en Indonesia, no existen estas cargas laborales y por lo tanto el producto final tiene un costo menor de venta al público. ¿Qué es lo que hace nuestro país? Bueno, a esas mercancías las sujeta a un permiso que emite la Secretaría de Economía con la finalidad de tener controladas el ingreso de esas mercancías y poder medir si estamos permitiendo a nuestros productores nacionales competir justamente. Bueno, son muchos los temas que podemos hablar al respecto, pero una vez que ya definimos que nos acercamos con un experto de comercio exterior, qué regulaciones, qué impuestos debo yo de garantizar, qué documentos debo yo de contar, como por ejemplo este certificado de origen, que es el que va a avalar si mi mercancía está sujeta a un tratado de libre comercio o no, y otro número más de documentos y requisitos que probablemente esa mercancía esté sujeta. Una vez que yo ya me acerqué con ese experto en comercio exterior, entonces también tengo que empezar a considerar los costos del traslado de esa mercancía. Muchas veces es el proveedor en el extranjero quien absorbe esos costos con esa intención de vender. En otras ocasiones es el comprador quien absorbe los costos de traslado de la mercancía. La mercancía entonces puede viajar por aire, puede viajar por mar, y si estamos hablando de países en donde estamos comunicados a través de fronteras terrestres, pues puede también llegar a través de la vía terrestre, ya sea camión, ya sea tren. Una vez que definimos el transporte, que se le denomina flete, vamos a poder saber cuáles son los costos que tenemos que ir sumando a la adquisición de esa mercancía. Hay expertos en comercio exterior, como los operadores logísticos o los agentes aduanales, que les pueden decir cuáles son los costos que ustedes deben ir sumando a partir de la mercancía que ustedes van a importar y del país de donde la van a importar, o sea, la van a traer. Bueno, entonces una vez que nosotros ya nos acercamos a este experto en comercio exterior, podemos entonces sí saber qué requisitos debemos de cumplir, qué costos se van a agregar al valor de la mercancía por la que yo estoy pagando, y entonces tomar una decisión de si me conviene o no me conviene comercializar ese tipo de mercancías. Para la exportación el proceso es muy diferente. El proceso es más benéfico porque al final del día a México le interesa mucho que nuestros productos se vendan en el extranjero. Quien se va a ocupar entonces de cumplir con todos los requisitos para que la mercancía que nosotros estamos vendiendo a un cliente en el extranjero, pues va a ser este cliente dependiendo de las regulaciones, de las leyes de su propio país. Esas leyes, esas regulaciones que el propio país impone para la entrada de mercancía de comercio exterior. A grosso modo, ese es el proceso de importación-exportación de una mercancía. Es el momento en que yo adquiero una mercancía, elijo la forma en que me va a llegar esa mercancía, ya sea aérea, ya sea terrestre, ya sea marítima, cumplo con los requisitos de regulaciones y normas a la entrada del país, acepto y tengo en cuenta los costos que me va a generar esa transportación de la mercancía y esos requisitos y esos impuestos, y finalmente logro obtener una mercancía para distribuir y generar comercio y economía en nuestro país. Por hoy es todo, les agradezco el tiempo de su atención, espero que esta breve plática haya sido de su interés y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, un gusto, deseo que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.